21 leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pueden sentarse, ya el hermano estuvo orando, gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar en esta preciosa noche, gloria a Dios, aleluya, hablando, ¿verdad?, bajo el tema jóvenes conforme al corazón de Dios, aleluya. ¿Cuántos jóvenes están en esta noche? Que levanten las manos los que se consideran jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, todos, ¿verdad? Entonces, para todos los que nos consideramos o los que se consideran jóvenes, es esta palabra: jóvenes conforme al corazón de Dios, aleluya. Vamos a ver lo que significa ser conforme al corazón de Dios, para que luego podamos entender, ¿verdad?, mejor la palabra del Señor. Significa estar agradando a Dios en todo. Significa estar dispuestos a obedecer en todo, cumplir con su voluntad y los propósitos de Dios. Eso significa ser conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos le alaban, hermano? Vemos la palabra del Señor aquí, ¿verdad?, en este versículo que acabamos de leer, en estos versículos. Nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de Saúl, del rey Saúl. Dice que el pueblo de Israel ya no quería más palabra de hombre, ya no quería más profetas, ¿verdad? Y pidieron rey. Gloria al Señor, aleluya. Ya no querían ser guiados por Dios, querían que un rey los guiara, que un hombre los guiara. Y dice que pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice que fue rey de Israel Saúl. Pero dice que luego Saúl fue desechado como rey. ¿Por qué? Porque nunca obedecía a Dios, siempre hacía su propia voluntad. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, del versículo 13 al 14. Dice que Saúl fue rey de Israel por 40 años. Pero el problema de Saúl, ¿verdad?, fue que nunca obedeció a Dios, siempre hacía su propia voluntad. Y esto es lo malo, ¿verdad?, del ser humano, hermanos, que el ser humano siempre quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y esto fue lo que pasó con Saúl, y por esta razón Saúl fue desechado como rey. Y fue desechado no por cualquiera, sino por Dios. Dios fue el que lo desechó. Porque la obediencia es una de las características que Dios quiere que tengan los jóvenes, las mujeres, los hombres, los niños, para que sean de su agrado, que estén dispuestos a obedecerle, porque la obediencia es la principal característica de las personas que son conforme al corazón de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso Saúl, ¿verdad?, fue desechado como rey, porque Saúl no era obediente a Dios, y Dios buscaba, ¿verdad?, en Saúl obediencia, y nunca la encontró. Gloria al Señor, aleluya. Y en esta noche vamos a ver, hermanos, tres cosas, ¿verdad?, por las que David era conforme al corazón de Dios. Porque vamos a darnos cuenta, hermanos, en esta noche, que por qué Dios desechó a Saúl y escogió a David como rey. Gloria al Señor. Dice el versículo 22 de Hechos capítulo 13: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto lo dijo Dios, amén. Esto no lo dijo un hombre, lo dijo Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando Dios habla algo es verdadero, lo que Dios dice es verdadero, es veraz, amén. Gloria al Señor. Tres cosas por las cuales David era conforme al corazón de Dios. En primer lugar dice que obedeció el llamado de Dios. Por eso David era conforme al corazón de Dios, porque dice que obedeció al llamado de Dios, como dice aquí, ¿verdad?, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea que David fue un varón, ¿verdad?, obediente a la palabra de Dios. Dios no se deja guiar por las
apariencias, Él ve el corazón. Y al ver el corazón de David, dice que lo escoge para ser rey, ser líder de toda una nación. Todos somos llamados para diferentes cosas. Eso es según el plan o el propósito de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan diseñado, un propósito diseñado para cada persona. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Dios escogió a David como rey de toda la nación de Israel. Pero Dios no lo escogió simplemente, ¿verdad? Porque David era rubio, era hermoso, ¿verdad? Como lo declara la palabra del Señor. Sino porque Él miró algo en David que le agradó. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. ¿Cuántos le alaban? Por eso decimos, ¿verdad?, que Dios no nos llama según las apariencias, porque Dios no se deja llevar por apariencias. Saúl tenía una buena apariencia, ¿verdad? Según nos dice 1 Samuel 9:1 al 2. Dice que era joven y hermoso, de una hermosa apariencia, de hombros arriba. En otras palabras, era grande, era un hombre grande, ¿verdad? Un hombre hermoso, pero Dios no era eso lo que andaba buscando. Amén. A Dios no le interesaba la apariencia de Saúl, ni la apariencia de David. Gloria al Señor. Pero lo que a Dios le desagradó, ¿verdad?, de Saúl es que Saúl fue muy impaciente. Tuvo miedo de enfrentar al gigante. Fue celoso, impulsivo, enojado, ¿verdad? Características negativas que a Dios no le agradaron de Saúl. Amén. Gloria al Señor, porque Él dice que no mira la apariencia. Samuel se equivocó. A pesar de que él fue el profeta, él se dejó llevar por las apariencias. Samuel miró la apariencia de los muchachos. Dice que Dios le dijo: ve y elígeme como rey, al que yo te voy a decir. Amén. Al que yo te voy a señalar. Pero Samuel se dejó guiar por la apariencia. Dice que iban pasando uno por uno, y él creía que entre más hermoso, entre más grande, ese era el que Dios iba a elegir. Pero no era conforme a su corazón, sino conforme al corazón de Dios. Amén. No era lo que Saúl pensaba y lo que Samuel pensaba o lo que Samuel quería, sino lo que Dios quería. Dice que Samuel miró la apariencia de los muchachos, miró su estatura, su forma de hablar. Pero todo esto Dios lo desecha si no hay en esa persona un corazón dispuesto a agradarle a Él. Dios desecha las apariencias. Amén. Primera de Samuel 16, 6 al 7. Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira según su capacidad humana. El hombre mira la apariencia, lo que está delante de sus ojos, según hasta donde sus ojos humanos pueden captar, pueden ver. Pero Jehová dice que mira lo que hay en el corazón. Dios mira tu corazón y el mío, si estamos dispuestos a obedecerle, si estamos dispuestos a servirle. Amén. Y eso fue lo que Dios miró en David: un corazón obediente, un corazón dispuesto a servirle a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban, hermano? Dios te llama aunque todos te menosprecien. Amén. David dice que era un muchacho menospreciado por su padre y aún por sus hermanos. Ni siquiera fue invitado para recibir al profeta Samuel. David lo miraba, ¿verdad?, como algo que no tenía mucho valor. Por allá anda ese joven apacentando las ovejas de su padre. Lo miraban como algo que no tenía mucha importancia. Pero cuando Dios te capacita para la obra que te ha llamado, nadie podrá detener su propósito contigo, aunque te menosprecien o te vean de menos. Amén. Cuando Dios te llama, nadie puede detener ese propósito, ese llamado que Dios tiene para ti o para mí. Dice 1 de Timoteo 4:12, este versículo, ¿verdad?, es muy conocido, debería de ser un texto lema de los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Características importantes que debe tener el joven que quiere ser conforme al corazón de Dios. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud. El hecho de ser joven no significa que yo no voy a dar ejemplo. El hecho de ser joven no significa que yo no voy a ser una
una persona de palabra. Porque muchos dicen, no, él es viejito, por eso es de palabra. No, pero aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes, de todos. El hecho de que usted sea un joven no significa que usted no va a ser ejemplo, no significa que usted no va a ser una persona de palabra, no significa que usted va a ser una persona que va a tener una conducta intachable dentro y fuera de la iglesia, donde quiera que usted vaya. Como joven usted tiene que reflejar el carácter de Cristo en usted tiene que reflejar, ¿verdad?, la luz de Cristo en usted. Gloria al Señor, a través de su conducta, amor, gloria al Señor, tenemos que reflejar el amor de Cristo en nosotros, espíritu, fe y pureza, amén. Tenemos que ser personas de fe, que nos mantengamos puros para el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, porque muchos dicen, pero es que él ya está viejito, por eso actúa así, él ya pasó todo, ya vivió la vida. Pero no, aquí el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, que era un joven. Timoteo era un joven, ¿verdad? Era un pastor joven. Y le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo en todo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y estas son características importantes de aquel joven o de aquella mujer, de aquel hombre que quiere ser conforme al corazón de Dios. Amén. Porque no es simplemente decir yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Dios quiere ver en ti, quiere ver, ¿verdad?, que tú actúes, que seas una persona de bien, una persona que tengas una conducta, ¿verdad?, que nadie tenga que decir nada malo de nosotros allá afuera, en la calle. Gloria al Señor, aleluya. Dios es el que te llama. Y si Dios es el que te llama, Él te va a capacitar, porque Dios no envía, ¿verdad?, a sus soldados sin antes capacitarlos. Gloria al Señor, sin antes entrenarlos. Si tienes el llamado, solo déjate guiar y por su palabra y por el Espíritu Santo. Primera de Samuel 16, 12 al 13. David fue un joven que se dejó guiar por Dios. Dice que Dios lo que miraba en David, aunque sus padres, sus hermanos lo menospreciaban, no miraban en él lo que Dios miraba en él. Dios sí miraba en él un potencial y el deseo de servirle a él. Porque Dios lo que ve en usted y en mí es el deseo de servirle. Es aquella intención, amén. Porque quizás no somos, ¿verdad?, los mejores predicadores, los mejores cantores. Pero Dios está viendo un corazón, ¿verdad?, que está dispuesto, porque la disposición es lo que a Dios le agrada. Mientras usted y yo estemos dispuestos a servirle a Dios, Dios hará el resto, amén. Dios se va a encargar, gloria al Señor, de hablar por usted, de hablar por mí, porque yo no vengo aquí a hablar palabras mías, sino es palabra del Señor la que hablamos aquí. Para Isaí, sus hermanos, David solo servía para cuidar ovejas, pero Dios miraba en David al mejor rey que Israel ha tenido. Amén. Incluso dicen, ¿verdad?, los estudiosos que cuando Dios eligió a David, Dios lo eligió sin antes de haber nacido. David todavía no había nacido cuando Dios dijo que él sería conforme a su corazón. Porque según los estudios dice que Dios dijo, yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. David no había nacido aún. Porque Dios nos ha elegido, dice, desde antes de la fundación del mundo, como le dijo Dios a Jeremías, en el Jeremías 1:5, antes que naciese te conocí, amén. Dios nos conocía a nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, incluso desde antes que fuéramos concebidos. Ya Dios sabía, ya Dios tenía un propósito trazado para nuestras vidas. Gloria al Señor. Quizás, ¿verdad?, fuimos menospreciados aún hasta por nuestra propia familia, ¿verdad?, como le pasó a David. David fue un joven menospreciado, ¿verdad?, que lo miraron como nada, porque el que apacentaba ovejas, ¿verdad?, según la historia, dice que era alguien que lo miraban con menosprecio, como alguien que no tenía mucho valor. Pero para Dios, ese jovencito que apacentaba las ovejas, que quizás estaba allá en un rincón o metido en la montaña donde nadie lo miraba, Dios lo estaba viendo como el rey de Israel. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos le alaban? Aquí hay muchos jóvenes que tienen potencial, ¿verdad?, que Dios está viendo en ustedes algo grande, amén. Aquí hay jóvenes que Dios los puede levantar como un evangelista, como un profeta de Dios, amén. Como alguien que predica la palabra del Señor, como alguien que puede ser, ¿verdad?, una persona grande para Dios.
Por eso usted como joven no debe dejarse menospreciar por nadie, amén. Que porque te miren mal, no, eso no le pongas mente a eso, ¿verdad? Porque es el enemigo el que quiere verte, el que quiere que tú te sientas mal y que te sientas menos. Pero aquí, ¿verdad? En los caminos del Señor nadie es menos ni nadie es más que nadie, amén. Todos somos iguales para el Señor, amén. Y a los jóvenes hay que darles su lugar también, amén. A los niños también hay que darles su lugar. Gloria al Señor, aleluya. Porque a veces podemos ver un niño inquieto, podemos ver un niño, ¿verdad? Que a veces quizás hasta lo podemos menospreciar, porque ay, ese niño qué necio que es. Pero ¿qué sabemos si de ese niño Dios puede hacer un evangelista, un predicador, un pastor, un maestro? No sabemos, ¿verdad? Lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para esa persona, para ese niño, para ese joven, para ese hombre, para esa mujer. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Dice que David, otra característica, ¿verdad?, por la cual David fue conforme al corazón de Dios. Y es algo muy importante que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios, como cristianos que estamos siguiendo, ¿verdad?, el camino de Cristo. Dice que David dependió siempre de Dios. Y eso fue algo muy importante que a Dios le agradó. Por eso, ¿verdad?, Dios miró a David como alguien que era conforme a su corazón. Significa que era alguien que estaba de acuerdo a los planes, a los pensamientos de Dios o a lo que Dios sentía, a lo que Dios pensaba. David tuvo que enfrentar batallas antes de ser rey de Israel. Su llamado fue puesto a prueba. Cuando hace algo para Dios tiene que luchar por ello. David siguió siendo menospreciado a pesar de que él fue ungido. Después que él fue ungido, dice que él siguió siendo menospreciado, pero dice que David siempre dependió de Dios. Cuando David iba, antes de ir a la guerra, él consultaba con Dios siempre. Amén. Él siempre ponía a Dios en primer lugar y le decía: Señor, voy a ir a la guerra, puedo ir, voy a ganar o voy a perder. Y Dios siempre lo guiaba, porque él siempre dependió de Dios. Y eso fue lo que a Dios le agradó. Por eso él dijo que David era conforme a su corazón. Y es otra característica importante que como cristianos nosotros tenemos que aprender. Gloria al Señor, aleluya. Siempre tenemos que depender de Dios. Siempre dejarnos guiar por Dios, hermano. Todo proyecto, en todo lo que nosotros queramos emprender, pongamos a Dios en primer lugar para que todo nos vaya bien. Amén. Gloria al Señor. Pero vemos, ¿verdad?, que David siempre siguió siendo menospreciado. Si nosotros leemos 1 Samuel 17, 28 en adelante, dice que David siguió siendo menospreciado por sus hermanos. Siempre le hacían saber que él solo servía para cuidar ovejas. Cuando él llegó, ¿verdad?, y su papá lo mandó a dejarle comida a sus hermanos, ellos le dijeron: veniste a espiar la batalla, veniste o en otras palabras, ¿verdad?, veniste de chismoso a ver qué es lo que iba a pasar. Mas ellos no sabían que Dios era el que lo estaba preparando, el que lo estaba capacitando, ¿verdad? Porque Dios necesitaba que David entendiera, ¿verdad?, cuál era el propósito grande que él tenía para con él. Quizás en ese momento, como joven que era David, no sabía, ¿verdad?, el propósito grande que Dios tenía para con él. Dice que David también, por ser muchacho, fue menospreciado por Saúl. En el capítulo 17, ¿verdad?, si leemos el de 33 en adelante, dice que Saúl le dijo: pero tú eres muchacho. Y cuando él llegó, ¿verdad?, y peleó con Goliat, llegó a pelear, ¿verdad?, con Goliat, dice que Saúl le dijo: tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud, como quien dice: pero si tú no sabes nada de guerra. Amén. Y era cierto, ¿verdad?, que David no sabía. Pero David iba, ¿verdad?, revestido del poder de Dios, porque ya David ya había sido ungido como rey. Y dice que desde el momento que él fue ungido como rey, dice que el Espíritu Santo estuvo sobre él y nunca lo dejó. Gloria al Señor, aleluya. Aunque todos lo menospreciaran, pero había algo grande, algo especial de parte de Dios con David. Gloria al Señor. Dice que David testificó su plena dependencia de Dios al enfrentar al gigante. 1 Samuel 17, 39. Gloria al Señor, porque él le dijo: ¿verdad?, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. Él no se presentó en su nombre. Gloria al Señor. Él no dijo: yo soy el rey de Israel, yo soy el ungido de Dios. Amén. Él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos que llegó a enfrentar a
a ese gigante. Gloria al Señor, aleluya, porque por su propia cuenta o por su propia fuerza él no lo hubiera podido vencer jamás. Pero él dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, aleluya. Dice que él prefiere depender de Dios antes que de las armas materiales. Él prefiere depender del Espíritu Santo antes que en su carne. Primera de Samuel 17:39. Dice que incluso Saúl lo vistió de la armadura, pero él se las quitó porque él era un muchachito y eso para él, eso era demasiado pesado, ¿verdad? Porque la armadura del soldado era pesada, para David era demasiado, ¿verdad? Y él dice que quiso caminar y no pudo. Pero él se quitó eso porque no dependía, hermanos, de las armas materiales. Dependía del poder de Dios. La victoria de David no dependía de las armas, ¿verdad?, que podía haber tenido Saúl. Sino que la guerra, ¿verdad?, la guerra que él iba a enfrentar era en el nombre de Dios para poderla ganar. Gloria al Señor. Así que nosotros no tenemos que enfrentarnos solos al enemigo, amén. Tenemos que decirle, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Y siempre depender de Dios, hermano, todo tiempo. Aunque su enemigo también lo tuvo en poco. Dice que Goliat también lo menospreció porque lo miró un muchacho quizás pequeñito, débil, delgadito, no sé cómo lo miraría, ¿verdad? El gigante. Dice que su enemigo también lo tuvo en poco y le dijo que no podía vencerlo. A veces el enemigo puede venir a nuestra mente y decirnos, pero tú no puedes vencer, tú no puedes ser cristiano. Y te enseña personas que él ha derrotado para que tú te sientas mal. Pero como David lo hizo, también nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Dice que David confió en Dios. Amén. Él se mantuvo confiando en Dios y por eso fue que él derribó al gigante, por la confianza que él tuvo, porque él llegó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor, aunque nuestros enemigos, a veces se levantan enemigos, hermanos, que los podemos ver gigantes, pero para Dios no existe ningún gigante. Gloria al Señor, dice que Él no ha perdido ninguna batalla. Gloria a Dios. Nosotros no nos enfrentamos solos, nosotros no estamos solos. Gloria al Señor, aleluya. Cuando miramos, ¿verdad?, la prueba, no la miremos más grande que a Dios. No miremos, ¿verdad?, el gigante más grande que a Dios. Siempre miremos a Dios más grande que cualquier gigante, que cualquier prueba, que cualquier obstáculo. Porque David, hermanos, él no se menospreció solo. Porque él pudiera haber dicho, yo soy un jovencito, ¿cómo voy a vencer a ese gigante? Pero él dijo, tú vienes contra mí con lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te vencerá. No le dijo David, yo te voy a vencer, le dijo Jehová. Gloria al Señor, porque siempre el nombre de Jehová tiene que estar delante, el nombre de Jehová tiene que ser el primero, el cual nosotros tenemos que mencionar siempre. Gloria al Señor. Aunque David dice que cometió errores, pero lo más importante es que David se arrepintió. Tanto David como Saúl, dice, no digamos errores, cometieron pecado, ¿verdad? Porque no le podemos decir error, le tenemos que decir a como es, pecado. Pero la diferencia es que Saúl nunca mostró arrepentimiento, mientras que David buscó la comunión con Dios siempre. Dice el Salmo 51, ahí lo vemos en la palabra del Señor. Ese salmo es una oración que David hizo, una oración de arrepentimiento. Después que él pecó contra Dios, él se arrepintió. Pero dice que Saúl no. Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca, ¿verdad?, dijo, es cierto, fallé. Saúl dijo, pero yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Le dijo al profeta, pero yo consideré que esto era agradable. Él quería hacer su voluntad, lo que a él que él consideraba que era mejor. Pero no se trata de esto. Si nosotros queremos ser personas conforme al corazón de Dios, no tenemos que actuar de acuerdo a nuestro yo, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que pensemos nosotros o sintamos nosotros, sino que tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, a su propósito. Gloria al Señor. Por eso dice que Dios quiere que seas un joven conforme a su corazón, con tus defectos y limitaciones, pero estás dispuesto a dejarte moldear por Él y que estés dispuesto a obedecerle siempre. Amén, porque siempre vamos a tener defectos y limitaciones, ¿verdad? No somos perfectos. Mientras estemos aquí, todavía no tenemos alita, ¿verdad? Todavía, ¿verdad?, estamos sobre esta tierra luchando.
para un día ser revestido, ¿verdad? Del poder de Dios, aleluya. Un día dice que vamos a ser transformados, amén, vamos a ser transformados y ahí sí vamos a ser, ¿verdad? Personas sin defectos, sin limitaciones, perfectas, conforme al corazón de Dios, aleluya. Pero mientras estemos aquí, ¿verdad? Tenemos que luchar, hermanos, para que Dios se agrade de nosotros. Para que Dios se agrade, ¿verdad? De cada uno de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos. Porque a veces podemos hablar muchas cosas, pero lo que a Dios le importa es lo que hacemos para Él. Amén. Lo que estemos dispuestos a hacer para Dios. Si estamos dispuestos a dejarnos moldear por Él. Si estamos dispuestos a obedecerle. Gloria al Señor, aleluya. Y no dejarnos, ¿verdad?, limitar, hermanos, por lo que digan los demás. Gloria al Señor, porque yo he oído, hermanos, muchas, a veces cosas, ¿verdad?, que hay personas que dicen, no solo de los jóvenes, sino de X o Y personas que Dios las quiere levantar. Ya empiezan, ¿verdad?, muchas veces las críticas, las murmuraciones, y desafortunadamente, ¿verdad?, se dan esos casos. Dios bendiga tu vida. Estos son algunos audios que han sido enviados desde Nicaragua, pero esperamos que la palabra de Dios bendiga tu vida grandemente.